En los últimos años se ha producido un auténtico boom por el mundo de las presentaciones en público. Se han publicado cientos de libros al respecto, aunque no todos de la misma calidad e interés. Hace algún tiempo cayó en mis manos uno de esos libros que sí que me aportaron ideas valiosas. Se llama Presentaciones Memorables y los autores son los rectores de la empresa The Big Fish Experience. En este capítulo te explico los 10 mandamientos de esta empresa para el diseño y realización de sus presentaciones en público. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 47. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, episodio 47. Ya estamos en el episodio 47 del podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general todas aquellas habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Estrenamos mes de julio de 2019, así que toca dedicar el capítulo en esta primera semana al mundo de hablar en público. En concreto, como te decía en la introducción del programa, voy a presentarte los 10 mandamientos para hablar en público que la empresa norteamericana de Big Fish Experience emplea cuando tiene que diseñar o realizar alguna presentación o cuando asesora a otras personas para la realización de las mismas. Son una especie de normas rectoras que yo encuentro, la verdad, muy útiles y que también sigo en mis presentaciones. Así que ya sabes, eso de aquí nada, 30 segundos antes, como siempre, déjame recordarte que en Interacción Humana te ayudamos con formaciones y asesoramientos para que puedas mejorar precisamente tus habilidades comunicativas. Da igual si es de forma individual, da igual si es de forma colectiva, da igual si es presencialmente o a distancia. Si tienes una necesidad en este ámbito, simplemente te vas a la pestaña de contacto de interaccionhumana.es y allí me escribes y me cuentas en qué te puedo ayudar y rapidísimamente me pongo en contacto contigo y lo hablamos. Ahora sí, venga, vamos allá, vamos con el tema de hoy. Te decía hace un ratito que vamos a hablar de los 10 mandamientos para hablar en público que emplea la empresa Big Fish. Y tengo que decirte que yo soy muy partidario de este tipo de ideas básicas porque, no dejan de ser principios rectores, como te decía anteriormente, que me ayudan muchísimo a la hora de enfocar mis presentaciones en público. Son normas, si quieres, muy básicas, pero que te ayudan a no perder el foco a la hora de diseñar. Hay veces que nos preocupamos más de una técnica en concreto que del motivo por el cual esa técnica encaja. Entonces, estos principios rectores, a mí por lo menos, me dan sentido a las técnicas que luego aplicamos. Cuando decimos que el diseño de las ayudas visuales, por ejemplo, tiene que ser de una u otra manera, no es porque sí, sino precisamente porque sigue uno de estos principios que ya te contaré. Y por tanto estos principios lo que hacen es dar sentido, como te digo, al conjunto de técnicas que aplicamos. Así que con objeto de que estos principios rectores, estas normas te sirvan a ti también, voy a explicarte lo que nos propone Big Fish en su libro Presentaciones Memorables, un libro de 2016 que puedes encontrar en la editorial Empresa Activa. Por cierto que en 2016 también es el año de la publicación de mi libro, Así persuaden los líderes, del que realmente no hablo mucho en este podcast, para desgracia de mi editora, a la que desde aquí envío un beso fuerte. Petons virtuts. Venga, vamos a la cuestión. Habrá que dedicarle un capítulo al libro, ¿no? Estos Virtud siempre me lo dice. Y así que algún día dedicaré un
un capítulo del podcast Así persuaden los líderes. Venga, va, que me lío. Vamos al tema. Vamos a los 10 mandamientos de las presentaciones memorables de Big Fish. Vamos con estos consejos. El primero de los cuales dice que presenta los beneficios para el mundo, no para ti. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en realidad, esto lo hemos comentado en algún otro podcast. Cuando nosotros preparamos una presentación en público, siempre tenemos que tener en cuenta la necesidad del público. Yo siempre digo que la gente no viene a escucharnos a nosotros, viene a recibir un beneficio. Por lo tanto, nuestra presentación tiene que estar enfocada desde el punto de vista de qué se va a llevar la audiencia a partir de que nos escuchen, a partir de que asistan a nuestra presentación. Por lo tanto, tienes que ser muy claro a la hora de orientar tu presentación desde el punto de vista de los beneficios que vas a presentar a la audiencia, en este caso, antes de pensar en cómo te vas a lucir o cómo vas a quedar bien o simplemente que el beneficio sea únicamente para ti. Esto es algo que se pierde mucho de vista en muchas presentaciones. En muchas presentaciones no está claro qué me llevo yo como audiencia, sino que todo gira alrededor del beneficio del presentador o dicho más burdamente, la presentación está montada para lucimiento de los presentadores y no tiene que ser así. Venga, el segundo consejo dice que respetes el tiempo, que recuerdes que no es un recurso renovable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es bastante claro, bastante obvio, pero si una presentación tiene que durar 10 minutos, que no dure 11. De hecho, yo siempre digo que nadie en la historia de las presentaciones en público, nadie en la historia de nadie que haya ido alguna vez a una presentación o a una conferencia se ha quejado de que la conferencia es corta. Nos solemos quejar de que es demasiado larga, de que estaba prevista para un tiempo determinado y el ponente se alarga en exceso. Esto no tiene que ser así. De hecho, hay otros autores que lo que dicen es que si tu presentación está programada para 10 minutos, en realidad la presentes o la prepares para 5 y dejes el resto del margen, el resto del tiempo, para posibles incidencias, para ruegos, para preguntas, o por si ocurre, y esto es bastante común, que la cuestión se alarga, otros presentadores se alargan y a ti te dejan con menos tiempo. Pues vale la pena tener en cuenta que nuestra presentación siempre tiene que estar preparada para menos tiempo del máximo que tenemos. El tercer mandamiento es que nunca des una presentación a la que no te gustaría asistir. Vuelve a parecer una cuestión obvia, pero yo me he encontrado con muchos presentadores, muchas personas a las que yo he asesorado o asistentes a cursos de formación en hablar en público que imparto, que lo primero que me cuentan es que su tema es aburrido, y que ellos no pueden hacer una presentación divertida porque el tema es farragoso. Yo les digo siempre igual, es que precisamente les digo esto, les digo que tienen que darle una vuelta de tuerca a su presentación, tienen que buscar un enfoque con el que se sientan cómodos y sobre todo, al final tiene que ser una presentación a la que ellos estén deseando ir, a la que ellos de hecho se apuntasen si fuesen asistentes, porque si a ti te aburre la presentación como presentador, imagínate cómo le puede llegar a aburrir a tu audiencia y al fin y al cabo, insisto una vez más, las presentaciones las haces para la audiencia. La cuarta idea es que tengas en cuenta que la gente siempre recuerda más a la persona que presenta que la presentación en sí. Esto es algo que nos puede parecer incluso lamentable si lo piensas, ¿no? Es decir, nos hemos preparado una presentación fantástica, hemos recabado información, la hemos ordenado, hemos pensado en frases que calen en la audiencia y después resulta que al cabo de un tiempo la audiencia nos recuerda más a nosotros que a la presentación en sí. Bueno, sí, si lo miras desde ese punto de vista, pues es un poco lamentable, pero en realidad yo siempre digo que una presentación en público tiene que servir para alimentar las ganas de saber más. Es muy difícil que en una presentación en público la gente salga, a ver cómo lo digo, formada con relación al tema que presentas. No ese es el objetivo. El objetivo es que sienta curiosidad por el tema, que se apasione por el tema que tú les estás contando y que a partir de ahí, si has conseguido prender la llama de la curiosidad, pues que ellos tengan recursos a la hora de poder ampliar información, a la hora de contactarte para que les cuentes más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pienses que van a recordar pormenorizadamente la materia o el tema que les estás explicando.
Ahora, lo que sí que van a recordar es, por ejemplo, si fuiste una persona locuaz, si fuiste una persona amena, si fuiste simpático o simpática en la presentación. Es decir, lo que va a calar realmente es tu impacto personal en la presentación. Y como el impacto personal en una presentación va unido al contenido que les cuentas, lo más importante es que ese impacto sea un impacto positivo. Esto me lleva al quinto punto, a la quinta idea, que es que te apasiones por el tema. Lo ligo con el cuarto punto de que tengas en cuenta de que se van a acordar de ti, sobre todo en una presentación, y con la idea anterior del punto 3 que decía que nunca des una presentación a la que no te gustaría asistir. Bueno, se nota muchísimo cuando un presentador o cuando una presentadora siente pasión por el tema. A todos, no sé si a todos, pero a mí como formador, ya no te hablo en presentaciones tipo conferencias, sino en formaciones, pues me ha tocado hacer cursos que me han divertido más y cursos cuyas temáticas no me interesan tanto. Pero le tienes que encontrar la vuelta, le tienes que encontrar la manera, el enfoque adecuado para que tengas ganas de contarla, para que te apasiones por a lo mejor no todo el tema, pero sí por el enfoque concreto que tú le vas a dar. Eso se nota muchísimo a la hora de presentar, se nota a la hora de impactar en lo que dices y se nota incluso con el nivel de contacto y de empatía que mantienes con el público. Vamos al sexto principio. El sexto principio tiene que ver con la idea de que cuentes historias, el famoso storytelling. Se ha hablado muchísimo acerca del storytelling. Incluso nosotros aquí en Créeme lo que te digo o en el blog de Interacción Humana hemos dedicado algún que otro artículo al storytelling. Así que no vamos a abundar demasiado más. Simplemente contarte o decirte que el storytelling, las historias en realidad, sirven porque conectan muy fácilmente con la emoción de la gente y al final eso es lo que tú buscas en una presentación. No buscas tanto el contacto racional, sino en todo caso la mezcla entre la conexión emocional que tú mantienes con la audiencia, que el tema que tú estás explicando mantiene con la audiencia y la parte racional que tiene más que ver con los datos, con las cifras, con los hechos en sí que presentan. Las historias es un fantástico marco para incluir información que no sea analítica y que por tanto vaya directamente a las emociones. Por lo tanto, cuenta historias, incluye la información dentro de las historias porque eso va a dar muchísimo más atractivo, muchísimo más empaque a tu presentación. Por cierto, no importa el tema del que se trate, siempre puedes contar una historia, siempre. Esto lo digo porque una vez más en los cursos de formación o en algunos cursos de formación que realizo algún asistente, algún alumno me ha dicho, bueno, es que ¿cómo voy a contar una historia si yo a lo que me dedico es a presentar productos de seguros? Pues sí, pues lo puedes hacer perfectamente. Puedes contar la historia de alguien que le ha pasado algo y que por tanto necesita el seguro que tú estás queriendo vender. Siempre hay la posibilidad, siempre existe la posibilidad de contar una historia. Venga, vamos al séptimo punto, al séptimo consejo. Es el siguiente: ofrece una progresión en tu presentación que culmine en una llamada a la acción. Bueno, también hemos hablado de estructuras argumentativas en este podcast, hemos hablado de cómo organizar la información, pero me alegro mucho que Big Fish tenga este punto dentro de sus consejos, es decir, que tú estructures tu presentación de manera que al final esa línea argumental vaya en progresión y acabe con una llamada a la acción. Al final la llamada a la acción es el objetivo que todos perseguimos en una presentación. Recuerda que una vez más, no queremos contar una milonga a la gente, queremos que la gente se persuada a partir de lo que nosotros contamos. Queremos que piense igual que nosotros y queremos que piense igual que nosotros porque les vamos a pedir algo y ese algo es la llamada a la acción. Obviamente, en cada contexto esa llamada a la acción será una cosa distinta. Una llamada a la acción puede ser simplemente que reflexione acerca de un punto que tú has tratado en tu presentación, o puede ser que se afilia a no sé qué, o puede ser que te compre un libro del que antes hablábamos, da igual. Pero una presentación al final siempre tiene que movilizar a la audiencia para que haga algo. Por lo tanto, tienes que estructurar tu presentación de manera que el punto culminante de la misma sea al final y que ese punto culminante tenga que ver con una llamada a la acción. Vamos con la octava idea. Si crees que ya has practicado suficiente, practica una vez más. Bueno,
por mucho que seamos pesados los formadores